¿Alguna vez te pusiste a pensar qué sería de Fright Night si Charlie, nuestro querido protagonista, fuera un joven cristiano evangélico y viviera una vida cristiana? Quédate y sabrás desde otra perspectiva si la película fuera sobre la vida de un cristiano contra un vampiro. Ahí se ve. Primero, vamos a sentar las bases de este enfrentamiento en esta película. Primero que nada, en la Biblia, la Santa Biblia, no importa la versión que tenga, incluso si es Reina Valera de 1960, o si es la nueva versión viviente, o la Biblia de las Américas. En ningún lado, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, existe textualmente, literalmente, ninguna explicación sobre hombre lobos, vampiros, Frankenstein, zombies, momias ni nada de eso. ¿Por qué? Ya que todo eso pertenece al folclore europeo o proto-europeo, y todas esas fantasías, mitologías y miedos surgieron más de 1000 años después de Cristo. Y eso es un punto en el que decimos. Y en el Antiguo Testamento no hay situación alguna donde hayan hombres bestias. Sí sabemos y entendemos que habían gigantes y criaturas enormes, mas sin embargo no existe sobre hombres lobos y vampiros. Doy esto como contexto para que nos mantengamos en la fantasía. Charlie es un cristiano devoto, se congrega, evangélico, y su vecino es un vampiro. Desde esa perspectiva es que vamos a llevar la película. Ahí vamos. Habiendo dicho esto, procedemos. Un enfrentamiento entre un vampiro y un cristiano en términos literarios, en este caso no literario sino cinematográfico, puede llevarse a una profundidad mucho mayor que la misma película, especialmente si lo tomamos desde la perspectiva simbólica o religiosa. Podría tener varias capas de significado, empezando por la lucha entre el bien y el mal, la fe y la tentación, la resistencia contra la oscuridad. Habiendo dicho esto, hay que decir algo importante. Charlie, empezaríamos la película muy diferente. Primero que nada, Charlie no estaría besuqueándose con su novia con 20 añitos en su cuarto mientras ve una serie de terror mientras su vecino es un asesino. Totalmente diferente. Lo más probable es que Charlie esté solo en su habitación, empezando ahí con el primer cambio significativo, es que Charlie estaría solo en su habitación viendo la peli de terror. Y solo veía a su novia los domingos, los miércoles, algunos lunes en el colegio o la universidad o la preparatoria, como quieran decir los gringos, y en compañía de los demás miembros de la iglesia o chaperones. Así que literalmente ya Amy sale de la ecuación en la primera escena. Ya Amy no está compartiendo la habitación viendo la serie con Charlie. Charlie está solo viendo su serie. Charlie termina de ver su serie y antes de acostarse, ya tipo 10 de la noche, procede a hacer la oración. En medio de la oración, empieza a escuchar gritos de lejos. Y se asusta, claro, está orando y escucha gritos. Su deber cristiano es terminar su oración e ir a revisar qué está pasando. Charlie termina su oración. Gracias Dios que nos permite estar vivo y gracias por mi madre y todo lo que tenemos, todo lo que somos. Gracias a tu infinita misericordia. Amén. Luego de esto, Charlie procedería a revisar la ventana y ahí se daría cuenta de las cosas que hace su vecino. Ya ahí hay una perspectiva diferente. Charlie, como cristiano, no va a cometer la imprudencia de lanzarse solo como investigador, no importa la edad que tenga, porque sabe de que él solo contra el mal, y más si él tiene la perspectiva de que su vampiro puede ser el mismo Satanás o una persona influenciada por Satanás, no se va a enfrentar solo a él. ¿Por qué? Porque eso es necedad. Eso es orgullo y él tiene que evitar eso aún siendo muchacho. La primera opción de Charlie no es enfrentarlo solo, sino orar y pedir a Dios revelación y leer su palabra para buscar la forma más sensata y sabia de enfrentar este mal que es precisamente su querido vecino y no el hombre araña. Entonces, Charlie a la mañana siguiente decidiría encontrarse con su novia Amy, a la cual quiere bastante. Hablaría con Amy y dice, mira, al lado del vecino están pasando cosas extrañas. Mujeres entran de noche y no vuelven a salir.
Pudiera ser que tenga una casa de citas, un prostíbulo, un lugar, una carnicería de la tentación. Pero también he visto que salen él y su mayordomo o su sirviente o su amigo, con lo que quieran decir, salen con fundas grandes. Y eso es tormentoso para mí porque puedo pensar lo más obvio, que son las mismas mujeres que entraron y salieron. Le entraron vivas y salen muertas. Ahora bien, Amy, que es más evangélica que él, pero también mucho más seria y no ha visto tantos disparates sobre películas, sobre series, y no tiene todas las noches a Peter Vincent hablándoles de vampiros y hombres lobos y murciélagos, le dice: pero ¿y qué tal si simplemente tienen un tanatorio o simplemente son dos inconversos, dos jóvenes que les gusta salir a la parranda, beber, fumar, alcohol, marihuana y todo eso? ¿A ti qué te importa? Tú lo que deberías estar haciendo tu misión cristiana. Hoy o mañana pasa por donde el vecino, tócale la puerta y llévale el evangelio. Háblale de Dios. A ver si así deja su mala vida. Pero Charlie, en su corazón, tiene mucho más miedo que Amy, porque ha visto a Peter Vincent tantas veces que sabe que ir imprudentemente a saludar a su vecino de día no lo va a encontrar, pero si va de noche le puede salir muy caro. Ya esta es la segunda escena y abarca todo. ¿Por qué? Porque no va a perder tiempo haciendo gilipolleces y tonterías porque saben que le van a salir caro. Ahora bien, intenta decírselo a su madre. Su madre, por supuesto, que no le cree. Es una cristiana de más de 10 años en la fe, vamos a decir 20 años en la fe, y sabe que no existe tal cosa como los vampiros. Lo que sí considera la señora, madre soltera al fin, que el vecino es un hombre muy guapo. Lástima que no es cristiano. Bueno, al menos eso pensamos porque siempre lo vemos de fiesta de mujer en mujer y cambia de novias o de mujeres como de calzoncillos. Literalmente vive una vida sin piedad, una vida de derroche y de demasiado materialismo. Su madre sigue pensando que es un hombre atractivo y qué lástima que no es cristiano. Eso sería una brecha para el vampiro en el futuro. Y eso lo veremos. Ahora bien, Charlie, al contarle a su mamá y ver que su madre está renuente, diría: wow, mi madre no me cree, mi novia me dice otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Solo puedo hablar con el pastor. Ese mismo día, Charlie iría en la noche, haría lo posible por reunirse con el pastor. Pastor, necesito reunirme con usted, o el reverendo, como lo quieran ver. Necesito reunirme con usted, mi vecino esto, mi vecino aquello, y eso me preocupa porque no puede ser que en una semana entren 6 mujeres y ninguna salga. O sea, y el cura, el sacerdote, como lo quieran poner, el pastor, en su sabiduría le diría: mira, hijo, pudieran que todas esas mujeres salgan cuando tú estés durmiendo o cuando no estás en casa, porque no sé si se te olvida que tú estudias en un colegio, o sea que no estás pendiente de tu vecino todo el tiempo. Segundo, nunca está en las mañanas porque no se te ha ocurrido de que simplemente sale a trabajar o es un empresario independiente. Ya el sacerdote, usando el simple hecho de la lógica, le está matando lo que Charlie cree. Número 3, el cura o padre o pastor le dice: Charlie, aparte de esto, ¿qué te dice la Biblia sobre meterte en la vida de los demás y estar hablando mal de tu vecino sin siquiera conocerlo? Ya van 3 fuetazos que le ha dado el señor. Vamos al 4º fuetazo. Aparte de eso, si fueras a hacer algo con tu vecino, sería llevarle el evangelio, a llevarle la palabra, o invitarlo a la parroquia, invitarlo a la iglesia. Cosa que no has hecho en ningún momento. Desde que te reuniste conmigo solo has hablado mal de tu vecino. ¡Pum! Otro machetazo que le daría el reverendo, cura, pastor y padre al señor Charlie. O sea, literalmente todas las teorías que tiene Charlie en su cabeza se desmoronarían en esa parte. Esto en la película se puede desarrollar muchísimo más. Ahora bien, tenemos en cuenta que Charlie ya esa noche confundido, hastiado, el pastor le ha dicho: todo lo que tus ojos ven no necesariamente tiene que ser lo 100% mal. Así que ¿qué haría Charlie? Oraría, vería a a Peter Vincent, su programa que tanto le encanta, y quizá no tendría ganas de verlo entero. Diría: ¿por qué voy a ver este programa si por su culpa es que estoy pensando que mi vecino es un vampiro? Y procedería a acostarse. Trágicamente para Charlie, todo lo que él dice o supone es una cruda realidad, porque en la misma ventana estaría convertido en murciélago su vecino, observándolo desde la penumbra. Con las luces apagadas, su vecino observa, acosa, acecha a Charlie. El vecino es consciente de que Charlie lo ha estado observando
y he estado indagando sobre él. Por suerte para nuestro vampiro, Charlie es solo un adolescente y él es un hombre de más de 100 años de experiencia, por lo que puede seguir haciendo tranquilo lo que sea que esté haciendo, pero con más cautela. Así terminaría la segunda parte de esta película, para adentrarnos en el desarrollo profundo de cómo Charlie, nuestro querido amigo cristiano evangélico o católico fiel, combatiría contra su vecino. Ahora vamos a tomar la parte simbólica profunda de la película. La luz, la lucha de la luz y la oscuridad. La luz está representada por la fe, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la oración, el poder de Cristo en la vida del hombre, en la vida de un joven cristiano, la fe, la redención, su sangre salvadora. Frente a la oscuridad representada por el vampiro, toda la malicia de su vecino. Luego está la sangre sanadora de Cristo, la sangre como una vida eterna de paz, entendimiento con nuestro Salvador. Pero también la sangre del vampiro, su medio de vida, la corrupción, la sangre del mismo enemigo que lucha contra nosotros día y noche. Ese versus de la sangre de Cristo sanadora, restauradora, de ese sacrificio, de esa inmolación en la cruz contra la sangre que no tiene y no representa competencia alguna, pero para esta película sí la representa, porque es la lucha interna que tiene Charlie. La lucha entre la tentación y la fe. Es una metáfora de una lucha interna. La persona que lucha contra su carne, que la hace caer todos los días, los deseos de la carne. Ese es el instrumento que va a utilizar el vampiro, o que utiliza el vampiro para seducir a Charlie. Que no lo ataca físicamente, o no solo físicamente, sino también le ofrece poder, conocimiento, una vida eterna de inmoralidad sexual, de una vida sin límites en cuanto a la moralidad humana, una vida de derroche superficial. Y luego está la parte del alma de Charlie, su parte espiritual, la parte en la cual tú luchas porque sabes el sacrificio, el amor, la obediencia a Cristo. Si se ven, ya la película es 10 veces más profunda desde una perspectiva cristiana, en la que Charlie es un joven cristiano. La profunda película ha llevado a un punto en el que la película, si hubiera sido así, ya sabemos y sospechamos que hubiera por lo menos ser nominada a un premio y por lo menos hubiera ganado 1 o 2, y no fuera una simple película de terror de los 80, sino que sería una película con un trasfondo. Claro, también sería una película con mucho más hate, porque nada en este mundo es más odiado que los cristianos, ni siquiera el Islam ni los judíos. Y eso de los judíos, que han sufrido mucho en este mundo, pero no serían tan atacados a nivel televisivo, a nivel reputacional, a nivel de referencia de imagen como los mismos evangélicos, los cristianos, los seguidores de Jesús. Ya la película tendría un hate mayor, sería mayor profundidad. La película tendría un aspecto que la otra versión no tendría ningún sentido. Literalmente, ya tenemos una película profunda en la primera parte de la película y todavía nos falta hablar a sinceridad de nuestro vampiro, en el cual apenas lo hemos visto acechando en la penumbra. Ahora la película nos podría dar la oportunidad de conocer cómo se volvió vampiro, qué pasó en su vida. Y lamentablemente aquí me voy a molestar, con mucha molestia, explicarle cómo desde mi perspectiva, pudiera ser el origen de este vampiro y cuáles son sus motivaciones y qué tan perversa podría ser su vida y qué planes tiene para con Charlie. ¡Ahí vamos! Ahora sí, vamos al vampiro. Podemos tener en consideración que nuestro vampiro tiene alrededor una conversión en medio de la batalla de la guerra civil estadounidense entre el norte y el sur en el 1862. Un soldado confederado, quizá del norte, quizá del sur, una persona acaudalada que no quería dejar salir a sus esclavos. No quería, simplemente no lo deseaba. Fue a la guerra y quería luchar porque también tenía mucha diestra, era muy diestro para las pistolas. Y quería luchar por sus derechos de mantener la esclavitud en el sur, en sus campos de cultivos y sus maizales.
deseaba seguir siendo un terrateniente con más de 100 esclavos. Fue a la guerra y lamentablemente su vida cambió. Literalmente fue ametralleteado. Iba a morir en el campo de batalla. Quizá no murió, pero se quedó minusválido y ya un capataz blanco, empresario, no sería tan de buen visto y más delante de sus esclavos. Quizá una noche, posiblemente, recibiría la visita de alguien que no conocía. Una persona que de lejos veía desde la penumbra, con una actitud quizá benevolente pero disfrazada de mucha maldad. O quizás lo que él más deseaba, ser más poderoso, más rico y más esclavista que nunca, porque ahora no podía ejercer su maldad como él quería, ni disfrutar de los placeres carnales de la vida, como lo había hecho durante tanto tiempo. Quizá este hombre tenía la oportunidad de curar su enfermedad, su paralicia, de dejar esa vida que no quería ni siquiera aceptar. Quizá esa noche este hombre, nuestro futuro vampiro, entregaría no solo su humanidad, si es que la tenía aún siendo un esclavista. Y a partir de ahí ya sería un hombre diferente. ¿Ven cómo podemos explotar la historia del vampiro hasta llevarla al punto de que literalmente nuestro vampiro se le pueda dedicar hasta una película entera de todas las maldades que hacía en el 1860 antes de ser vampiro y luego siendo vampiro? O sea, ya vemos cómo la película se le agrega un marco de mayor profundidad porque tienes mayor desarrollo de personajes. Puedes conocer no solo que es un vampiro vecino de Charlie, sino que es una persona cruel, malvada, que disfruta de los placeres de la carne, de que hizo todo lo posible cuando era hombre y ahora que es vampiro no tiene límites. Este vampiro estaría en la sala de noche disfrutando de una copa de sangre. Quizá no, quizá solo de vino de manzana, la fruta que usa para comer, para alimentarse, para limpiarse el sabor de la sangre recién succionada de sus víctimas todas las noches. Quizá está disfrutando de una sidra de manzana, quizá sin alcohol. ¿Para qué necesita un vampiro alcohol en la sangre cuando eso solamente le afecta su dominio y su control? Necesita todo el dominio y control de sus cualidades, actitudes y actitudes para seguir haciendo lascivamente lo que a él le gusta hacer y devorar a sus víctimas con el mayor placer posible. Ahora bien, el vampiro se ha dado cuenta, nuestro vecino se ha dado cuenta de que lo están observando todas las noches y que han hablado porque ha escuchado de la boca de su amigo que el chico ya está atento y su vecino tiene una madre soltera muy guapa, a la cual no se perdería de nada si la traemos a nuestro lado, al lado de la oscuridad. ¿Qué mejor que una sirvienta? ¿Qué peor daño le harían ellos a Charlie, a su vecino, muy metiche de la vida? ¿Quién diría que es cristiano metido en vida ajena? ¿Qué cosas contigo, Charlie? O quizá sería un daño más grande a su orgullo, su novia, con la cual apenas le dedica tiempo. Apenas sé que está con ella en el colegio, en la preparatoria y en algunos momentos, al parecer, en la iglesia. Quizá, como ellos no han explorado su sexualidad, yo pudiera avanzarle algo de la vida a esa joven. Es más, haremos lo posible porque Charlie se dé cuenta de que la vida es más que la lectura. Ya, con esta conversación del vampiro tenemos un avance mucho más grande de sus motivaciones y de sus deseos y de cómo puede arruinarle la vida a este jovencito antes de que todo marche o la manchen definitivamente y las cosas se salgan de control o simplemente acabe comiéndose a Charlie como quiere. Y ahora bien, Charlie se dispone a llevar el evangelio junto con su novia Amy y su querido amigo Ed, el cual ni es cristiano y todo se la suda, le encanta el chiste y es una persona muy benevolente, a visitar la casa de nuestro querido vecino. Ahí se da cuenta de que de día nadie aparece, más intentaron de nuevo a eso de las 7 de la noche y se encontraron con el sirviente, su querido amigo, el cual les invita a pasar. Y de lleno ya vemos el vampiro muy feliz de la vida, de recibirlos a los tres. Al contrario, le dice algo muy sutil,
wow, Charlie, te dignaste a traerme el evangelio. Y no viniste solo, trajiste compañía, grata compañía para mi alma. Sutil mensaje, este vampiro no tiene alma. O la ha perdido, está corrompida. No solo viniste tú como mi cena, también trajiste a tu novia y a tu amigo. Y aparte de eso, también trajiste el evangelio. ¡Wow! Todos van a caer en la misma sopa. Entonces, después de ahí, la película transcurre igual. Literalmente no hay cambio alguno, o al menos no desde esta perspectiva, y al menos no desde esta perspectiva en esta ocasión. Luego, sí cambia todo cuando Charlie va a conocer a su querido Peter Vincent, el cual le exhorta: mire, yo sé que usted es un viejo cacarrapi que no cree en nada, pero le digo, le juro, le perjuro que mi vecino es un vampiro y se lo está diciendo un evangélico que sabe que nada de eso es real y que todas esas son pendejadas, pero sí es un vampiro, es un asesino, se dedica a matar mujeres. Entonces Peter Vincent, como ve la cara de frustración de este muchacho, decide ayudar. Y resulta que Peter Vincent no es un ateo más, sino que es ateo por convicción. Es decir, en un tiempo de su vida era un niño de una madre soltera que falleció de cáncer y amaba a su madre, y cuestionó a Dios toda su vida de por qué le quitó lo único que tenía, siendo su madre una persona dulce, noble, honrada y una buena cristiana. Es decir, en Peter Vincent se conjuga un ateísmo declarado por la pérdida del ser más valioso que tiene la humanidad, que es su madre. Y enfrentarse al fin a lo que él siempre ha hablado por televisión, que es un vampiro, pues ya imagínense su emoción. El que en verdad él no cree que esta persona pueda ser un vampiro. La película transcurre igual. Peter Vincent se da cuenta de que el vecino, vamos a decirle vecino, porque es el vampiro vecino, el vancino, sí es un vampiro. Entonces su frustración es mayor. He jurado toda mi vida que Dios no existe, que todo eso es patraña, que también he creído hasta cierto punto que los vampiros, aunque me haga rico con esto, sé que es fantasía. Mas sin embargo, mi vecino, el vecino de Charlie, sí es un vancino, es un vampiro seductor. Y este niño, aún siendo evangélico, aún siendo algo que detesto, aún siendo una persona creyente o cristiana, está a punto de sufrir una trágica muerte, porque se enfrenta a fuerzas no humanas, a fuerzas demoníacas, diabólicas. Aunque yo no crea en su fe, aunque yo no crea en su Dios, voy a ayudar. Y ahí tenemos una motivación mucho más grande para Peter Vincent. La proyección. Peter Vincent viene de una madre soltera que falleció de cáncer, madre de un solo hijo. Charlie es hijo de una madre soltera, un solo hijo. Ya hay una conexión mucho más grande que la de la previa en la película. Ahora bien, la película sigue igual. Después de ahí, la motivación de Peter Vincent sabemos que es más profunda. La del vampiro es más profunda. La de Charlie es un peso que tiene en su mente. Y ahora bien, la perspectiva que vamos a cambiar aquí para darle mayor profundidad es la de Amy, la novia virgen, la sexualidad en medio, la inmoralidad sexual en medio de la fe. Aquí a Charlie le afecta 10 veces más ver a su novia transformada en un vampiro. Es una corrosión, una corrupción del alma de una evangélica, del cuerpo de una evangélica a lo peor de lo peor, una sátira, una mujer lasciva, una mujer corrupta, una mujer con todo lo peor para ese vampiro. O sea, la virginidad, Charlie ya sabe que no está, o sospecha que no anda ahí. Sabe que su novia, que es una mujer muy creyente de Dios, está siendo utilizada por el mal a un punto de aberración. La lucha entre Charlie y Amy tiene un aspecto más preponderante. ¿Por qué? Porque Charlie ama a esta mujer. Sabe que tiene que cuidar de su prójimo y sabe que su prójimo está siendo utilizada por algo más allá de su entendimiento, por el mismísimo Satán. La perspectiva de la película sigue siendo cada vez más y más y más profunda. Hay temas simbólicos, religiosos, escatológicos, teóricos. La fe está aquí siendo acosada por un ente que solo está dedicado a la maldad y a la lujuria.
Este vampiro representa todo lo malo por lo cual los jóvenes, los cristianos, la vida del evangélico, el católico, el diario vivir. Es una batalla hegemónica. La película y la pelea transcurre igual. La única diferencia es que el final de nuestro vampiro es más grande. La batalla es más fuerte. ¿Por qué? Porque Charlie ha tomado la cruz de Cristo en sus manos. La fiel palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, la cristiandad. Él cree fervientemente que su Dios no lo ha abandonado, no lo va a abandonar, que su fe, que su Salvador, que la sangre de Cristo puede más y puede por encima de todo lo que existe en este mundo, principados, potestades, demonios, todo. Eso está por debajo de Cristo. Y Él mismo vence con la ayuda de un ateo que ya no es tan ateo, que ha visto lo que es capaz de hacer la fe en Cristo Jesús, no la fe ciega, la fe en Cristo, y lo que es capaz un joven por amor a su prójimo, a su novia, a la verdad, a Cristo, vencer al mal. Esa fe, aún teniendo 16, 21 años, él recuerda una historia de la Biblia, la historia de David, que con pocos años pudo vencer a un gigante. Y asimismo ve a Charlie vencer al mal. Y la película termina desde una perspectiva más realista. En vez de estarse besuqueando con su novia mientras ignora la pantalla del show de Peter Vincent, los tres terminan felices de la vida, aceptando el señor Peter Vincent la invitación de Charlie a congregarse a la iglesia, a visitar la iglesia, y van los tres un sábado, domingo, lo que usted quiera, a la parroquia, a la iglesia, lo que usted quiera, al culto, a la misa, lo que usted entienda, a ver y a escuchar la palabra de Dios. Peter Vincent regresa a la casa de Dios. Charlie, con mayor fe de lo que es la fe en Cristo, y Amy, amante de Dios, amante de su novio, que sabe que ha luchado por ella. ¡Uf! Gran final, épico final, ninguna otra objeción. Esto fue Fright Night desde otra perspectiva, una perspectiva cristiana en el que Charlie, Peter Vincent son estrellas utilizadas por el Evangelio, por la palabra de Dios, y el único merecedor de la gloria es Cristo Jesús. Ahí se ve.